I want to begin tonight with the Hungry Heart devotional on, and it's actually entitled The Heart of Romans. Esta vez quiere empezar con un devocional de corazones hambrientos o el corazón hambriento que se llama el corazón de Romanos. And this is taken from February 6th. Esto es del 6 de febrero. And he begins with Romans 6:13. So let's turn to Romans 6:13. Vamos a Romanos 6:13 porque ahí es donde empieza el devocional. And Arceli, if you would read that, please. Of course. Yes. Romanos 6:13, voy a leerlo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. The key phrase in that verse is towards the end there, where it says, as those that are alive from the dead. La frase clave de ese versículo está al final, que es la que dice, bueno, está en medio al final, dice como vivos de entre los muertos, en medio del versículo. And the purpose of our studying through Romans 6, 7, and 8 Y el propósito de que estudiemos Romanos 6, 7 y 8 is so that we can present ourselves to him as one who is alive from the dead. es que nos podamos presentar ante Él como alguien que está vivo entre los muertos. Romans 6 is what we're studying right now, verses 1 through 14. Romanos 6, del 1 al 14 que estamos estudiando, is basically to get us to the point where we realize that we've been crucified with Christ. Trata de llevarnos al punto de darnos cuenta de que hemos sido crucificados con Cristo. And until we actually begin to live out that position in Christ that we've been crucified, we will go nowhere in the Christian faith. Y hasta que creamos en nuestra posición en que hemos sido crucificados con Cristo, hasta que lo creamos, no vamos a avanzar en nuestra fe cristiana. It's as important to our spiritual growth as Christ dying for us is to salvation. Es tan importante creer eso para nuestra vida cristiana como igual de importante que es creer que Cristo murió para nuestra salvación. As we've said before, Christ died for us. Como hemos dicho antes, Cristo murió por nosotros. None of us were there. None of us saw it. Ninguno de nosotros estábamos allí, ni lo vimos. But we believe that he died for us because the Bible says so. Pero creemos que él murió por nosotros porque la Biblia lo dice. Now the same Bible that tells us that he died for us tells us that we died with him. Ahora la misma Biblia que nos dice que él murió por nosotros, nos dice que nosotros morimos con él. And it's as important to our spiritual growth as him dying for us is to our salvation. Y creerlo para nuestro crecimiento espiritual es igual de importante que creer que él murió para nuestra salvación. So in the Hungry Heart we read deliverance from the reign of sin and freedom in the life of Christ
La liberación del reino del pecado y la libertad en Cristo are set forth as a doctrinal unit in Romans 6, 7, and 8. se presentan como una unidad doctrinal en Romanos 6, 7 y 8. Just think about this. Solo pensad en eso. Deliverance from the reign of sin and freedom in the life of Christ. La liberación del reino del pecado y la libertad en la vida de Cristo. There's no place in the Bible that makes it any more clear than Romans 6, 7, and 8. No hay otro sitio en la Biblia que lo ponga más claro que Romanos 6, 7 y 8. And I think I shared with you that I spent 15 years in Romans 6, 7, and 8 before I began to understand it. Y creo que he compartido con vosotros que pasé, creo que fueron 18 o 16 años en Romanos 6, 7 y 8 antes de comenzar a entenderlo. Then I spent another 6 years before it became clear to me that this is the only way to live the Christian life. Y luego pasaron otros 6 años antes de tener claro que esa era la única manera de vivir la vida cristiana. That's how important these 3 chapters are. Así de importantes son esos 3 capítulos. And keep in mind that we've mentioned this before, but Romans is a picture of all of Christianity. Creo que lo he dicho antes, pero Romanos es un cuadro de toda del cristianismo. Paul takes 5 chapters to bring the Romans to Christ. A Pablo le toma 5 capítulos traer a los romanos a Cristo. He takes five chapters to show us how this salvation part works. Y le toma 5 capítulos para mostrarnos a nosotros cómo funciona esta cosa de la salvación. Then the very first thing he wants to tell a brand new Christian is in Romans chapter 6. The old man has been crucified and you're no longer a slave to sin. Y la primera cosa que le quiere decir a un cristiano recién nacido, recién convertido, está en Romanos 6, que es: habéis sido crucificados con Cristo y ya no eres siervo del pecado. Then the second thing he wants to tell a brand new Christian is in Romans 7. La segunda cosa que le quiere decir a un recién cristiano, vamos a llamarlo así, está en Romanos 7. The old man is crucified and you're no longer under the law. El viejo hombre ha sido crucificado y ya no estás bajo la ley. The third thing he wants to tell a brand new Christian is in Romans chapter 8. La tercera cosa que le quiere decir a un cristiano recién nacido está en Romanos 8. In Romans chapter 8 is known as the victory chapter. Romanos 8 se conoce como el capítulo de la victoria. And it's all about the Holy Spirit. Porque se trata todo del Espíritu Santo. And if you were to look in your Bible, in chapter 6, you'll see the word sin, which is the key word, used 20 times. Si miramos Romanos 6, vemos la palabra pecado usada 20 veces porque es la palabra clave. Not sins plural, but sin singular, meaning the power of sin. No pecados en plural, sino pecado singular. Romans 7, you'll see the key word there is the law. En Romanos 7 vemos que la palabra clave es la ley. And it's used 20 times. Y se usa 20 veces. And in Romans chapter 8, the key En word is Romanos spirit. 8, la palabra clave es espíritu. And it's used about 20 times. Y se usa unas 20 veces. Now, chapters 9, 10, and 11 are parenthetical chapters written to the Jews. Los capítulos 9, 10 y 11 son capítulos de paréntesis escritos para los judíos.
They're very important, but let's set them aside for now. Son muy importantes, pero los vamos a apartar por ahora. In Romans 12 to the end of the book De Romanos 12 al final del libro tells us how to live the Christian life. nos dice cómo vivir la vida cristiana. So if we were to boil down all of Christianity to Así the que very basics, si fuéramos a resumir todo el cristianismo a su base, a lo más básico, the very basics of Romans, the book of Romans, a lo más básico del libro de Romanos, it would be Christ died for me, sería Cristo murió por mí, I died with Christ, yo morí con Cristo, he muerto con Cristo, the Spirit's in control, el Espíritu está en control, now go live the life. ahora ve y vive la vida. That's how important this book of Romans is. Así de importante es el libro de Romanos. And in specifics, 6, 7, and 8. Y específicamente 6, 7 y 8. So back to the hungry heart. Volviendo a lo de corazón hambriento. Romans 6, 7, and 8 Romanos 6, 7 y 8. Is truth that has but one key, which is the cross. Es una verdad que tiene una clave o una llave que es Cristo. La cruz, es la cruz. See, the key for salvation is the cross where Christ died for us. La clave de la salvación es la cruz donde Cristo murió por nosotros. The key to spiritual growth is the cross where we died with Christ. La clave de la vida cristiana es la cruz donde nosotros morimos con Cristo. Now remember in Colossians chapter 2, verse 6, Recordemos en Colosenses 2:6. when we looked at that verse Cuando vimos ese versículo, as we were studying Colossians. mientras estudiábamos Colosenses, And this is the verse that started my whole Christian life, or my whole grace understanding. este es el versículo que inició todo mi entendimiento de la vida cristiana. It says, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. I can't tell you how important that verse is. No puedo deciros qué tan importante es eso. The same way we got saved, De la misma manera en que nos salvamos, that's the way we're to live day by day. así es como deberíamos vivir día a día. How did we get saved? ¿Y cómo nos salvamos? By faith. Por fe. God's grace sent Jesus Christ to the cross, and we believe it, and we're saved. La gracia de Dios envió a Cristo a la cruz y nosotros lo creemos y somos salvos. Now God's grace has taken us and placed us into Christ, and when he went to the cross, we went to the cross in Christ. Ahora la gracia de Dios nos ha tomado y nos ha puesto en Cristo, y cuando Cristo fue a la cruz, nosotros fuimos a la cruz en Cristo y morimos con él. And if we believe that, Y si creemos we're eso, saved from the power of sin. estamos salvos o somos salvos del poder del pecado. But the only difference in salvation and our spiritual growth is that salvation was a one-time event. Ujú. Pero la única diferencia entre la salvación y nuestro crecimiento espiritual es que la salvación es un evento de una vez, que sucedió una vez. When we come to the belief that Jesus Christ died for us,
Cuando creemos que Cristo murió por nosotros and we put our faith in Christ plus nothing, we're saved. y creemos y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo más nada, entonces somos salvos. And nothing can ever take that away from us. Y nada puede quitarnos eso. Eternal security. We've got eternal security once we believe that. Tenemos seguridad eterna en el momento en que creemos eso. But when it comes to our spiritual growth, Pero cuando se trata de crecimiento espiritual, it's a moment by moment, day by day, active dependence upon our co-crucifixion with Christ that's going to set us free from sin's power. es una dependencia activa día a día, momento a momento, de nuestra crucifixión con Cristo, lo que nos va a hacer libres del poder del pecado. This is so important that we get this truth. Es muy importante que pillemos esta verdad. So the cross is the great master key, not only to salvation, but also to sanctification. Así que la cruz es nuestra más grande clave o llave, no solamente para la salvación, sino también para nuestra santificación. When we begin to understand Romans 6, Cuando empezamos a entender Romanos 6, we know that our death in Christ unto sin was completed at Calvary. sabemos que nuestra muerte al pecado se completó en el Calvario. When we get to Romans 7, Cuando llegamos a Romanos 7, we come to realize that we have been struggling to produce that which God has already accomplished for us in Christ. nos damos cuenta de que hemos fracasado al intentar producir lo que Dios ya ha logrado a través de Cristo. When we come to Romans 8, Al llegar a Romanos 8, we know at last the Holy Spirit is the one who will produce in our experience what God has completed for us on the cross. sabemos que el Espíritu Santo será el que produzca lo que Dios ya ha completado en la cruz. In Romans 6, we see the foundation of our deliverance. En Romanos 6 vemos el fundamento de nuestra liberación, The fact that we died with Christ, el hecho de que morimos con Cristo. and also the conditions of our deliverance, También las condiciones de nuestra liberación, that we reckon ourselves to be dead unto sin and yield ourselves to God as those that are alive from the dead. que nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios como vivos entre los muertos. Romans 8 tells us the means and the method of our deliverance. Romanos 8 nos dice los medios y métodos de nuestra liberación. That is through the Holy Spirit alone Eso es solo a través del Espíritu Santo, that we are actually delivered in everyday life. que somos liberados en la vida diaria, From sin's o sea, reign. del reino del pecado. The moment we cease from all our efforts En el momento en que cesamos todos nuestros esfuerzos and put our faith in all that he has done, y ponemos nuestra fe en todo lo que Él ya ha hecho, he will begin delivering us from the power of sin.
comenzará a liberarnos del poder del pecado. How long it takes some of us to come to that end Lo que tardemos en llegar a ese final is our effort that we see in Romans 7. es nuestro esfuerzo que vemos en Romanos 7. As long as we continue to try to do it ourselves, Entiendo. A medida que continuamos intentando haciéndolo nosotros mismos, we're not going to see deliverance from the power of sin. no vamos a ver liberación del poder del pecado. So some of us, it may take 10 years Algunos de nosotros nos tomará 10 años before we stop trying and start trusting. antes de dejar de intentar y empezar a confiar. And you can't mix the two, trying Y and no trusting. puedes mezclar los dos, no puedes mezclar confiar e intentar. We have to abandon ourselves to the finished work of Christ. Tenemos que abandonarnos a la obra terminada de Cristo. Now, let's go back to Romans Volvamos a Romanos chapter 5. 5. And I'd like to read, Arceli, if you would read verses 5:20 down through 6:4 that we studied last week. Of course. Voy a leer Romanos del 5:20 al 6:4, que es lo que vimos la semana pasada. Ok, voy a leer. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. So we see in chapter 5, verses 20 and 21, Así que vemos en Romanos 5, 20, 21, that if there is this much sin, there's this much grace. que si hay hasta aquí de pecado, entonces hay hasta aquí de gracia. If there's this much sin, Si hay hasta aquí de pecado, then there's this much grace. entonces hay hasta aquí de gracia. There's always more grace than there is sin. Siempre hay más gracia que hay pecado. So now notice in verse 21, Paul said, sin used to reign. Notemos en el 21 que dice, el pecado solía reinar. But now in our lives, if we're living by faith in the finished work of Christ, grace will reign. Pero ahora en nuestra vida, si estamos viviendo por gracia, la gracia va a reinar. So the first question we need to ask is, do we really believe what we just read there? Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿realmente creo lo que acabo de leer? Because I would venture to say probably every one of us, right, that are here tonight, we look at our lives and we see that sin is reigning. Porque me aventuraría a decir que todos los que estamos aquí esta noche
Podemos ver nuestras vidas y decir que el pecado está reinando. Is that because God's a liar? ¿Es porque Dios es un mentiroso? Or is it because we really don't believe it? ¿O es porque nosotros no creemos? Well, I hate to tell you this, but it's our fault. Pues lamento deciros que es nuestra culpa. God isn't lying to us. Dios no nos miente. This is a fact Esto es un hecho. that grace will reign in your life and my life. Que la If gracia we believe what we're about to read in Romans chapter 6. reinará en tu vida y en mi vida si creemos lo que vamos a leer en Romanos 6. And don't ever doubt it. Y nunca lo dudes. I don't care how bad the sin gets in your life. Don't No me ever importa. doubt that grace can reign in your life. No me importa que tan horrible se ponga el pecado en tu vida, nunca dudes que la gracia reinará en tu vida. So the natural response to verses 20 and 21 is Romans 6:1. La respuesta natural o normal a Romanos 5, 20, 21 es 6:1. That's dumb old natural man's response. Es nuestra respuesta de hombre natural tonto. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? ¿Qué deberíamos decir? Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Well, if there's this much sin and this much grace, then let's sin a lot so we can get more grace. Bueno, pues si hay hasta aquí he pecado y hasta aquí he gracia, entonces pequemos un montón para que abunde la gracia. And Paul says in verse 2, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer in it? Pero Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? What does he mean we're dead to sin? ¿Por qué llama él muertos al pecado? We're still sinning. Pero si estamos todavía pecando, How can he say that we're dead to sin? ¿cómo puede decir que estamos muertos al pecado? And actually what he means there, we're dead to sin's power. Lo que realmente eso quiere decir es que estamos muertos al poder del pecado. Sin has no power over a born again believer. El pecado no tiene ningún tipo de poder sobre un cristiano que ha vuelto a nacer, o sea, una persona que ha nacido de nuevo. And I know you've probably heard this, but it's not true. Y seguro lo habéis oído, pero no es verdad. If you keep sinning, you may not be saved. Quizá habéis oído que si sigues pecando, es que puede que no seas salvo de verdad. Don't ever doubt your salvation. Nunca dudes de tu salvación. That's not the problem. Porque ese no es el problema. The problem is, as Colossians 2:6 says, as you have received Christ Jesus, so walk in him. El problema es lo que dice Colosenses 2:6, como habéis recibido al Señor, andad así en él. You're not walking in Christ as you were saved. No estás andando en Cristo de la misma manera en que fuiste salvo en él. That's the problem. Ese es el problema. It's not your salvation. No es tu salvación. If you believe that Jesus Christ died, came to this earth, and suffered and died to pay for your sins, Si tú crees que Cristo vino a esta tierra y sufrió y murió para pagar tus pecados, and you're believing in Christ plus nothing,
y crees en Cristo más nada, it's not Christ plus baptism. no es Cristo más el bautismo. You don't have to be baptized to be saved. No tienes que estar bautizado para ser salvo. It's not Christ plus praying a prayer. No es Cristo más orar una oración. It's not Christ and walking up to the front of the church. Claro, no es Cristo más pasar al frente en la iglesia, como se diga, pasar al altar. It's just faith in Jesus Christ that he paid for your sins, then you're saved for eternity. Es solo fe en que Cristo pagó por tus pecados, que es lo que es la eternidad. In Romans chapter 8, an interesting verse. En Romanos 8 hay un versículo interesante. Read verse 16, Arceli, if you would. Yes, of course. Voy a leer el versículo 16. Mucha atención. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Notice the Spirit bears witness to my human spirit that I'm a child of God. Dice el versículo 16, el Espíritu Santo, porque está en mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu humano, porque no está en mayúscula, de que somos hijos de Dios. You ever doubt your salvation? ¿Alguna vez has dudado de tu salvación? I'm sure we all have. Probablemente todos lo hemos dudado. Where's that coming from? ¿De dónde viene eso? It's not coming from the Holy Spirit. No viene del Espíritu Santo, It's coming from my flesh. viene de tu dichosa carne. See, that's where it's coming from. But De the ahí viene. Spirit, only when I'm in the Spirit am I sure of my salvation. Pero solo cuando estoy en el Espíritu estoy segura de mi salvación. So when you're in the flesh, it's very common to, I wonder if I'm really saved. Cuando estás en la carne es muy común el preguntarte y cuestionarte si realmente eres salvo. So let's go back to chapter 6 now. Volviendo, regresemos al capítulo 6. Notice what he says in verse 2 again. Miremos el versículo 2 de nuevo. How shall we that are dead to sin live any longer in it? Dice, ¿cómo? Bueno, voy a reorganizar la frase. ¿Cómo los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él? You need to memorize these words. I am dead to sin. Memorizad. I am dead to sin. I am dead to sin. Tenéis que memorizaros estas palabras. Estoy muerto al pecado. Estoy muerto al pecado. Estoy muerto al pecado. Please understand that. Por favor, entended eso. Now that's a positional truth. Esa es una verdad posicional. Your position is that you are dead to sin. Tu posición es que estás muerto al pecado. You were placed into Christ. When Christ went to the cross, you went to the cross. When he went to the grave, you went to the grave. When he came out of the grave and ascended to the right hand of the Father, that's your position in Christ. Cuando Cristo estuvo en la cruz, tú estuviste en la cruz en él. Cuando Cristo fue enterrado, fue a la tumba, tú fuiste a la tumba en él. Cuando Cristo salió de la tumba y ascendió a la derecha del Padre, tú también fuiste con él. When God looks at you, Cuando Dios te mira, he sees you in Christ. te ve en Cristo. He sees you with the righteousness of Christ on you. Ve la
ve la justicia y la justificación de Cristo en ti, sobre ti. You're in Christ. Estás en Cristo. Hold your place there and go to Aguantad el lugar ahí. 1 Corinthians chapter 1. Primera de Corintios. And Arceli, if Uno. you would read verse 30. Of course. Voy a leer 1 Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Notice, of him, meaning of God, are you in Christ. Dice, por él, significando o queriendo decir por Dios, estáis vosotros en Cristo. God took Fernando out of Adam and he placed him into Christ. Dios tomó a Fernando y lo sacó de Adán y lo puso en Cristo. And he placed each one of us in Christ as well. Y a cada uno de nosotros también nos puso en Cristo. Now notice the rest of that verse. Miremos el resto del versículo. Who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Christ now is made, he is made our wisdom, he is now is our wisdom, he's now our righteousness, he's now our redemption and our sanctification. Cristo ahora es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra redención y es nuestra santificación. No, eso lo he dicho 2 veces, ¿no? No, santificación. Positionally. Posicionalmente. And remember, we've talked many, many times that our position affects our condition. Y hemos hablado muchas veces de que nuestra posición afecta a nuestra condición. No, nuestra posición afecta a nuestra condición. If we don't know who we are positionally, we will never live it out conditionally. Si no sabemos quiénes somos posicionalmente, nunca lo viviremos condicionalmente. I've told you a number of times about the Queen of England. Her position is on the throne. De la reina de Inglaterra, de su posición en el trono. But she may be in London shopping. Pero puede estar por Londres de compras. That's her condition. Esa es su condición. But her position is on the throne. Pero su posición está en el trono. Because she's the queen, she doesn't cook, she doesn't clean the castle, she doesn't do laundry. Como es la reina de Inglaterra, no cocina, no limpia, o sea, no limpia las cosas y no hace la colada. Because queens don't do that. Porque las reinas no hacen eso. We are spiritual millionaires. Somos millonarios espirituales. And we're living like spiritual paupers. Pero vivimos como mendigos espirituales. Because we don't know who we are in Christ. Porque no sabemos quiénes somos en Cristo. We don't know we've been crucified, dead, buried, raised, and ascended to the right hand of the Father. We don't see ourselves in Christ. No sabemos que hemos sido crucificados, enterrados y resucitados y ascendidos a la diestra del Padre con Cristo. No nos vemos en Cristo. So when he says in verse 2, how shall we that are dead to sin keep living in it? Y cuando dice el versículo 2, ¿cómo los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él? Because we don't believe. Pues ¿por qué no creemos? And then in verse 3, he says, don't you know that so many of us as were baptized or placed into Jesus Christ were placed into his death?
Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados o puestos en Cristo, hemos sido bautizados o puestos en su muerte? And we could add the word positionally. Y podríamos añadir la palabra posicionalmente. And then in verse 4, he says, therefore, we are buried with him by baptism into Versículo death, 4. En el versículo 4 dice que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. that just like Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Are we walking in newness of life, Estamos andando en vida nueva or are we walking like unsaved people walk? o andamos como los no salvos. When people look at our lives, do they not know that we're saved? Cuando la gente ve nuestras vidas, no ven que somos salvos. Probably most of the time. Probablemente la mayor parte del tiempo. Where's the love and joy and peace and patience? ¿Dónde está el amor y el gozo y la paz y la paciencia? Where's the kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control? ¿Dónde está, bueno, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza? Ya está. I mean, Christ couldn't do any more for us than he's already done. Pero Cristo no podría haber hecho más de lo que ya ha hecho. It's the finished work of Christ. It's already been done. Es la obra terminada de Cristo, ya ha sido hecho. Now it's up to us to just believe it. Ahora depende de nosotros el solo creerlo. We don't have to work at it. No tienes que trabajarlo. We don't have to try to be kind. We don't have to try to love. No tienes que intentar ser amable, no tienes que intentar amar. All we have to do is believe in the finished work of Christ. Todo lo que tenemos que hacer es creer en la obra terminada de Cristo. And love and joy and peace and all of it will just spew out of our lives. Y todas esas cosas como el gozo, la paz, la paciencia, el amor, todo eso simplemente saldrá robará nuestras vidas. Don't you know, Paul says? ¿No sabéis, dice Pablo, Don't you know that you were placed into Jesus Christ, placed into his death, placed into his resurrection? no sabéis que, como dice, que hemos sido bautizados en Cristo, que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados en su puestos en su resurrección también? But where's the newness of life? Pero ¿dónde está la vida nueva? And see, this is where Romans 7 comes into play. Y ahí es donde entra en juego Romanos 7. If we go over to Romans 7, Vamos a Romanos 7. and Arceli, if you would read Yes. let's read verses 15 through 17. Leamos del 15 al 17. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Doesn't that pretty much describe the way we live? ¿No describe esto cómo vivimos? I do the things I don't want to do, and the things I want to do, I'm not able to do. Hago las cosas que no quiero y lo que quiero no lo hago.
No soy capaz. What's the problem? Problema. I mean, if I want to do the right thing, why don't I do it? No puedo. If I don't want to do the wrong thing, why do I keep doing it? Si no quiero hacer la cosa incorrecta, ¿por qué sigo haciéndolo? Well, verse 17 pretty much tells us why. If you would read it again or so. 17. Yes. Ok. Dice el versículo 17, nos dice la respuesta, entonces voy a leerlo otra vez. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 7:17. Ujú. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. Es Romanos 7:17. Entonces ya no soy yo quien lo hace, es el pecado que mora en mí. See, my new nature in Christ, positionally, I want to do the right thing. Mi nueva naturaleza en Cristo es querer hacer la cosa correcta. But Con we've lo got bueno. this evil that lives inside of us that's attached to this body. Pero tenemos este mal dentro de nosotros que está adjunto al cuerpo. And there's a battle going on Y hay una batalla teniendo lugar, in a spiritual battle going on inside of each one of us. una batalla espiritual dentro de cada uno de nosotros. Turn over with me to Galatians Vamos a Gálatas, chapter por favor. 5. Gálatas 5. Let's read verses 16 and 17. Leamos el 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Now we haven't got to Romans 8 yet. That's the victory chapter, and that's where the Spirit is, okay? Y no hemos llegado todavía a Romanos 8, que es el capítulo de la victoria, que es donde el Espíritu Santo entra. But notice in verse 16, it says, if you walk in the Spirit, you will not fulfill the desires of the flesh. Pero no tenemos el versículo 16 que dice, bueno, es que la versión en inglés, que es más bonita, dice, si andáis en el Espíritu, bueno, dice, andad en el Espíritu para no satisfacer. Si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Remember what we read in chapter 7. Recordemos lo It's que no hemos longer leído I that do it, but sin that dwells in me. en el capítulo 7, que dice, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Okay, so now notice verse 17 is a picture of that battle that's going on inside of each one of us. Ahora Gálatas 6:17 es un cuadro de esa batalla que está teniendo lugar dentro de cada uno de nosotros. The flesh wars against the spirit wars against the flesh. La carne batalla contra el espíritu y el espíritu batalla contra la carne. What are they fighting over? ¿Por qué se están peleando? ¿O sobre qué se están peleando? They're fighting over your soul. Están peleando sobre tu alma. Por tu alma. They're fighting over your mind, your will, and your emotions. Pelean sobre tu mente, tu voluntad y tus emociones. If the flesh can influence and control your mind, your will, and your emotions, then the flesh will control your behavior. Si la carne puede controlar tu mente, voluntad y emociones, entonces la carne puede controlar tu comportamiento. If your flesh can control what you think,
Si la carne what puede you controlar lo que desire piensas, lo que deseas and how you feel, y cómo te sientes, then it can control what you do, where you go, what you listen to, what you look at, and what you say. entonces puede controlar lo que haces, a dónde vas, lo que miras, lo que dices y lo que... Sí, ya está. However, if the Pero spirit is influencing and controlling your mind, will, and emotions, si el Espíritu Santo está influenciando tu mente, voluntad y emociones, then the spirit will influence and control where you go, what you listen to, what you look at, what you say. entonces el Espíritu controlará lo que miras, lo que haces, lo que escuchas, a dónde vas, lo que dices. Now, let's go back to Colossians chapter 2 that we studied for however many months it was. Regresemos a Colosenses que hemos estudiado por quién sabe cuántos meses. And Arceli, if you would begin reading in verse 6 and read down through verse 12. On chapter 2. Colossians chapter 2. Ok, sí. Voy a leer Colosenses 2 del 6 al 12. Dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Does it sound kind of familiar as Romans 6 does? ¿Suena familiar a como suena Romanos 6? The same remedy in Es el mismo Colossians remedio. as in Romans. Es el mismo remedio en Colosenses y en Romanos. In verse 6 here in Colossians, it says, as you have received Christ Jesus, so walk in him. En Colosenses 2:6 dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, no, andad en él. And then in verse 7, he says, rooted and built up in Christ. Y luego dice el 7, arraigados y sobreedificados en Cristo. Remember, we were taken out of Adam, Colossians 1:30, and placed into Christ. Recordemos, fuimos sacados de Adán y puestos en Cristo. And we were not only placed into Christ, but we were placed into his death and placed into his resurrection. Y no solamente fuimos puestos en su muerte, sino que, no solamente fuimos puestos en Cristo, sino también en su muerte y su resurrección. And now he says, in established or strengthened in the faith. Y también dice confirmados, que significa establecidos en la fe. But verse 8 says, watch out lest any man take you captive through philosophy. Luego dice el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Watch out that you're not taken captive by the highest form of intellect. Eso significa cuidado que no os atrapen o no os cautiven las formas superiores del intelecto. Most of us read the Bible intellectually. La mayoría de nosotros leemos la Biblia de forma intelectual, But the Bible can't be understood intellectually. pero la Biblia no se puede entender intelectualmente.
It can only be understood spiritually. solo se puede entender espiritualmente. That's why it's so important that we read the Bible in the spirit, not in the flesh. Claro, por eso es tan importante leer la Biblia en el espíritu y no en la carne. That's why we have so many churches in the world that are not teaching the truth, the deeper truths of God's word. Por eso hay tantas iglesias en el mundo que no están enseñando las verdades profundas, Because good men are studying the Bible and teaching the Bible intellectually rather than porque hay spiritually. hombres buenos estudiando la Biblia, pero intelectualmente. They're sincere, but they're sincerely wrong. Son, son sinceros, pero están sinceramente equivocados. They don't mean to be false teachers, No but quieren ser falsos maestros. as we saw in 2 Peter, it says that there will be false teachers among us in our churches. Pero como vimos es que va a haber falsos maestros en nuestras iglesias. And I'm sure I'm a false teacher as well. I don't know Estoy everything. seguro que yo también soy falso maestro porque yo no lo sé todo. I may be teaching you something false. I don't know it, but I may be. Y puede que os esté enseñando algo falso, pero no lo sé, pero puede ser. He says there's 4 things to beware of here: philosophy, vain deceit, the traditions of men. That's the way we've always done it. Hay 4 cosas de las que tener cuidado en este versículo. La primera son filosofías, la segunda huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, como siempre lo hemos hecho. And the last one is the rudiments of this world, or the elementary principles of life. Y la última son los rudimentos del mundo. And we're not taken captive. Notice at the end of that verse that we're not taken captive by Christ. Y el último, que no seamos cautivos por Cristo. Es un Are peligro. you captivated with Jesus Christ? That's the question. Esa es la pregunta, o esa es la cuestión. ¿Estás cautivado por Cristo? That's where God wants us, captivated with Christ. Ahí nos quiere Dios cautivados con Cristo. Because everything is going to come from Christ. He is the source of our life. Porque todo en nuestra vida va a venir de Cristo. Él es la fuente de nuestra vida. And we see that in Colossians 3:4 there, where it says, when Christ, who is our life. Ahí solo vemos en Colosenses 3:4 que dice cuando Cristo vuestra vida. Now back to verse 9 in chapter 2. Volviendo al versículo 9 en el capítulo 2. And this is why we need to be captivated with Christ, because verse 9, in him dwells all the fullness of God in a body. Dice, porque en él habita corporalmente, o bueno, porque en él habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo. And then in verse 10, he adds to that, saying, and you are complete in him. El versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él. Who is the head of all principalities and powers. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Including the power of sin that we are dead to. Incluyendo la potestad del pecado ante la cual estamos muertos. And then it gets even better. Y luego incluso se pone mejor.
la cosa. Verse 11. Versículo 11. In whom also we are circumcised with a circumcision made without hands. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. The Old Testament physical picture of circumcision was a bloody ordeal. Sí, en el Antiguo Testamento el cuadro físico de la circuncisión era una ordenanza de sangre. It was physical. Era física, This is a spiritual pero, circumcision. Pero esta es una circuncisión espiritual. And he explains what that means here in cutting off of the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. Y él explica lo que quiere decir aquí cuando dice al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Notice here, he says we're cut off. We're cut off from the body of sin. Aquí dice, estamos cortados, hemos sido cortados del cuerpo de Cristo. We're cut off from sin's power. Hemos sido cortados del poder del pecado. But we don't believe it. Pero no lo creemos. So we continue to sin. Así que continuamos pecando. Because the flesh continues to deceive us. Porque la carne continúa engañándonos. I don't want to do it, but I keep doing it. No quiero hacerlo, pero sigo haciéndolo. All because I do not believe this verse. Todo porque no creo este versículo. I don't believe this verse and I don't believe Romans 6. No creo esto, no creo Romanos 6:6. Oh, I believe that Jesus died for me. Pero creo que Cristo murió por mí. But I don't believe I died with him. Pero no creo que yo muriera con él. So then he says in verse 12, he keeps going. Y dice en el 12, porque todo prosigue. Not only were we cut off from the body of sins, but we were buried with him in baptism, and that's a spiritual baptism, not a water baptism. O sea, no solamente fuimos cortados del cuerpo pecaminoso, sino que fuimos sepultados con él en el bautismo, no uno de agua, sino espiritual. Wherein we are also risen with him. En el cual fuimos también resucitados con él. Notice through the faith of the operation of God. Mediante la fe en el poder de Dios. Meaning faith in what the finished work of Christ. Queriendo decir, mediante la fe en la obra terminada de Cristo. Who has raised him from the dead. Que le levantó de los muertos. And you, verse 13, being dead in your sins. Uh-huh. Y a vosotros, versículo 13, estando muertos en pecados. And the uncircumcision of your flesh. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Has he made alive together with him, having forgiven you all your trespasses. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Now let's go back to Romans 6. Regresemos a Romanos 6. And let's read verse 5. Leamos el versículo 5. Bueno, voy a leerlo, supongo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. If we have been placed into his death, si hemos sido puestos en su muerte,
And we've got to know that we've been placed into his resurrection as well. Tenemos que saber que hemos sido puestos en su resurrección también. So if we actually became united with him through identification, Entonces, si realmente nos unimos con Él a través de la identificación and have shared the reality of his death, y hemos compartido la realidad de su muerte, we shall also share the reality of the likeness of his resurrection. entonces también deberíamos compartir la semejanza de su muerte. Let's go back to Ephesians chapter 1. Vamos a Efesios 1. But before we go there, let's go to Colossians. Bueno, pero antes vamos a Colosenses, hermanos. Colossians chapter 2 in verse 20. Versículo 20. Do I read it? Yes, just Voy a leer. just read the very first part of that. Therefore, if you be dead with Christ. Oh, claro que sí. Entonces voy a leer solamente la primera parte del versículo 20. Colosenses 2. Pues si habéis muerto con Cristo. Okay, let's go down to chapter 3, verse 1. Bajemos al 3:1. And notice it says, if you then be risen with Christ. Que notemos que dice lo mismo. Si pues habéis resucitado con Cristo. See, he keeps saying over and over and over again, this is a fact. Sigue repitiéndolo una y otra vez, porque es un hecho. That we've been crucified with Christ, we've been raised in Christ. Hemos sido crucificados en Cristo, hemos sido resucitados en Cristo. Now let's go over to Ephesians chapter 1. Vayamos a Efesios 1. And Arceli, if you'd read verse 20. Veamos el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Notice, God raised Jesus from the dead and set him at his own right hand in heavenly places. Notemos que Dios lo resucitó a Cristo de los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Now go down to chapter 2, verse 6. Vamos al capítulo 2, versículo 6. And Arceli, if you'd read that, please. Yes. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. There isn't a better verse to explain our position in Christ than that verse right there. No existe mejor versículo para explicar nuestra posición en Cristo que ese versículo justo ahí. Now let's go back to Romans chapter 6 again. Vamos a Romanos 6 otra vez. And let's, Arceli, if you'd read verse 5 again, please. Yes. Yes. Which ones? Romans 6, 5. Which ones? 6? Romans 6, 5. Oh, 6, 5. Yeah. Yes.
Yes, yes, yes. Dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Now notice when Paul declares that we are united with him in the likeness of his resurrection, Notemos que cuando Pablo dice que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, así también lo seremos en la de su resurrección. he refers to us conditionally walking around in newness of life in Christ today. I don't understand that. It's too Okay. complex for my brain. Can you say that again? When Paul declares that we are united with him in the likeness of his resurrection, Yes. he actually is saying there that we can walk about Okay. in the newness of life today on this earth. Um, Does that make sense? um, No, it doesn't. Not to me, but I can translate it. It just doesn't make sense to me. Okay, tell But me what it's my you little tell brain. me what you don't understand. He the verse actually says, "For if we have been planted Yes. together in the likeness of his death, we shall also be in the likeness Yes. of his resurrection." Okay. Yes, I understand that. Okay. Yes. What I don't understand is how is that related to walking in the new life? Okay. He says in verse 4, so we should Yes. walk in newness of life. See that at the Yes. end of verse 4? So we take that newness of life Yes. over into verse 5. Yes. Sí. Yes. So now what he's saying is Yes, I see. positionally, we've been resurrected with him, and so now conditionally we have the potential of walking in a new life here on this earth, the resurrection life. Okay. Dice el versículo 5 que también lo seremos en la semejanza de su resurrección, lo cual significa, a lo que se refiere es a que tenemos el potencial hoy de andar en vida nueva. And the only thing that's missing is faith. Lo único que falta es la fe. The only reason we're not walking in a newness of life on this earth is because we lack faith. La única razón por la que no estamos viviendo, andando en vida nueva hoy en esta tierra es porque nos falta fe. Arcelia, I really appreciate your honesty. Yeah, thank you. I just keep questioning it Thank you. if it's not clear, because if it's not clear to you, it's not going to be clear to anybody else. No. Pues no, porque si yo no lo entiendo, ¿cómo lo van a entender ustedes si lo estoy traduciendo a medias? So to be joined in life with the risen Christ, Para estar unidos en la vida con el Cristo resucitado, and moment by moment, day by day, share in his death, día a día, momento a momento, compartiendo su muerte, this is a wonderful truth to rest in. esta es una maravillosa verdad en la que descansar. But now
to, by faith, pero para por fe walk in the blessedness of his heavenly newness of resurrection life. Ok, pero para por fe caminar en la vida de resurrección nueva, vida nueva de resurrección. This is very, very possible for all of us. Esto es muy, muy posible para todos nosotros. I had someone come to me the other day, and Alguien vino a mí el otro día we've been studying probably for about a year. y probablemente hemos estado estudiando como un año juntos, ¿no? And he said his siblings have told him, I like the new you. Y esta persona me ha dicho que sus hermanos le han dicho, me gusta el nuevo tú. That's how real this thing is. Así de real es esto. It can change who we are Puede cambiar quiénes somos nosotros conditionally condicionalmente if we believe who we are positionally. si creemos quiénes somos posicionalmente. A couple of verses that we've looked at before, but I think we could bring in right now would be Philippians Un par de versículos que hemos chapter visto 1. antes que podríamos ver otra vez. Filipenses 1, In verse 21. versículo Marcel, 21. if you'd read that, please. Yes, of course. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es ganancia. I want you to think of that first part of that verse. For me to live is Christ. Quiero que pensemos en la primera parte de ese versículo. Para mí el vivir es Cristo. Remember, Adam was our death. Recordemos que Adán era nuestra muerte. He was our source of death. Él era nuestra fuente de muerte. That's where death came from. De ahí vino la muerte. It came because Adam and Eve ate from the tree. Vino porque Adán y Eva comieron del árbol. And God told them if they ate from the tree, they would surely die. Y Dios les dijo que si comían del árbol iban seguramente a morir. Usted tiene una pregunta. Colossians 3:4 says Christ is our life. Dice ahí que Cristo es, Colosenses dice que Cristo es nuestra vida. Does Arcelia have a question? She has a question indeed. Diga. Voy tranquilamente por la vida, ¿verdad? Sí. Y de una forma así, Sí. o sea, sin siquiera tener yo la oportunidad de razonar, simplemente así como rayo de manera automática llegó un pensamiento, un mal pensamiento o pensamientos Salvaje. negativos, salvajes, Pensamiento salvaje. Y de repente yo digo, caray, ¿de dónde salió eso? O sea, ¿por qué vino? ¿De dónde fue? ¿De qué? O sea, Sí. y que me miro al Señor y simplemente me quedo muda, pues. De verdad, sé que Él
que Él me sigue amando, sé que Él ya me perdonó, sé que yo no tengo que vivir esforzándome por no llegar a cometer esa clase de cosas, porque no sería vida, o sea, Ujú, pero la verdad es, ujú, sí. de Él, de verdad me quedo paralizada, pues, y digo, es que no depende, no sé, a veces digo, es que no depende de mí el no volver jamás a sucederme algo así. O Ujú, sea, yo no estoy tranquila sabiendo que puedo producir eso, ujú, pero también sé que no puedo tener control, o sea, sí. no sé cómo explicarte, sino eso es algo que me ha tenido Sí. mucho tiempo asombrada, pues, de verme bajo esas circunstancias. Ujú, muy bien. Okay. So she's peacefully living her life, walking around doing her life, and suddenly a wild negative thought shows up and she doesn't know where it came from and she doesn't understand why she has this type of thoughts. And the situation is that she understands that she has no control over those thoughts that wildly show up. And she understands that God still loves her and has forgiven her. But she, whenever that happens, because she says it's been a very recurring thing, she gets paralyzed or she freezes before God because she herself, she cannot be in peace with herself knowing that that's going to happen, but she is also aware that she has no control over that. Okay. All right. First of all, En primer lugar, Arcelia, you've got to understand. usted debe Go back comprender. with me to Romans Vamos a 7, Romanos. and I want Arcelia to read these two verses. Vamos a Romanos 7 Romans 7, y usted, Arcelia, va a leer 17 todo and esto. 20. Romanos. Read 17 first, then 20. Romanos 7. Romanos 7, 17 through 20 or 17 and 20? 17 and 20. Ok, Se- entonces usted, 17, Arcelia, podría leer just verse de 17 17 and al... then verse 20. Yes, Okay. yes. Solamente versículos Romanos 7, 17 y 20. Ok. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Okay. Ujú. So do you believe that those verses that those thoughts are not coming from you, from the new you, they're coming from sin that dwells in you? ¿Usted cree que esos pensamientos no vienen del nuevo usted, sino del antiguo usted que todavía sigue en usted? Pues Or do you believe they're coming from you? ¿O crees que vienen de usted? ¿Cree usted que vienen de usted? no, es que, no sé cómo explicarte que ni siquiera, no es que simplemente llegan como relámpago, que no sé ni de dónde salieron, ni, ¿cómo se puede decir? Ni ocasionado
¿Por qué? Sino solamente es algo que digo, ¿a qué viene ese pensamiento? Si yo vengo caminando tranquilamente sin deberla ni temerla, y de pronto llegan pensamientos que no sé, She doesn't know where they're coming from. ajá, o sea, She Well, doesn't know because, I'm gonna tell her where they're coming from. bueno, él le va a decir a usted de dónde están viniendo. They're coming from these Usted, two quédese verses. tranquila. Vienen de estos dos versículos. It's sin Usted that acaba de dwells leer. in you, El pecado que vive en usted, but that's not who you are. pero eso no es usted. Usted no es eso. You are a brand new creation in Christ. Usted es una nueva criatura en Cristo. Now turn to 2 Corinthians Vaya usted a 2 de Corintios, chapter 5, capítulo 5. Síganme todos los demás, por favor. and read verse 17, Arcelia. Y lea usted el 17. 5:17. Segunda, sí, señora. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. See, you don't know who you are. Usted no sabe quién es usted. You're a brand new creation in Christ. Usted es nueva criatura en Cristo, nueva creación. You still have this ugly thing inside of you, this wretched, sinful thing inside of you, but that's not who you are. Usted todavía tiene esta parte fea dentro de usted, pero eso no es usted. Usted no es eso. You're a brand new creation in Christ. Usted es nueva creación en Cristo. You cannot sin. Usted no puede pecar. You have the righteousness of Christ on you positionally. Usted tiene la justificación de Cristo sobre usted posicionalmente. Positionally, you're complete in Christ. We saw that in Colossians. Posicionalmente, so positionally again, what did we say in Colossians? She's complete in Christ. Usted está completa en Cristo, posicionalmente lo dice Colosenses. And you have the righteousness of Christ on you. Y usted tiene la justificación de Cristo sobre usted. But when those thoughts come into your mind, Cuando they're not esos- coming from you. They're Esos coming from your flesh. Esos pensamientos salvajes que aparecen no vienen de usted, vienen de su carne. Now keep in mind that the flesh can't read your mind, but the flesh can put thoughts in your mind. Ahora veamos, aclaremos una cosa, y es que la carne no puede leer mentes, la carne solo pone pensamientos en las mentes. And so should you feel guilty because a thought like that comes into your mind? ¿Se debería usted sentir culpable porque un pensamiento salvaje entre en su mente? Not if it's not coming from you. No, porque no viene de usted. However, if you continue to think about that thought, Sin embargo, si usted continúa meditando en el pensamiento, now you've taken possession of it, ahora usted ha And tomado you're- posesión and de él. you're fiddling around pensamiento. with it in your mind. And now Y estás, you're Ujú. guilty before God. y estás jugando con él en tu mente y ahora eres culpable ante Dios. Okay. But if Vale. you realize, wait a minute, these thoughts are not coming from you, God, they're coming from my flesh. I know this thing's been crucified.
Pero si usted se da cuenta de que estos pensamientos no vienen de Dios, estos pensamientos vienen de mi carne y mi carne ha sido crucificada con Cristo, and I'm a brand new creation in Christ. y soy una nueva creación en Él, en Cristo. The blood of Christ will cleanse you of all unrighteousness. La sangre de Cristo la limpiará de toda injusticia. Look with me at Romans chapter 8, Veamos Romanos 8 and Arcelia, read verse 1. y usted lea por favor versículo 1. Please. Sí, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amen. If you have played around with that thought in your mind, Si usted ha jugado con ese pensamiento en su mente and you've admitted it to God, y usted se lo admite a Dios, then there's no condemnation before God. entonces no hay condenación ante Dios. And there should be no self-condemnation in you. Y no debería haber autocondenación de su parte. And if you're condemning yourself, it's because you've been believing in yourself. Y si usted se está condenando a sí misma es porque usted cree en sí misma. So let's go through this thing together. Te vamos a pasar por esto juntos. I'm so glad you asked this question, Estoy muy feliz de que haya hecho usted esa pregunta, because I'm sure that many of us are struggling with the same thing. porque seguro todos, bueno, casi todos aquí estamos luchando con lo mismo. When those Bueno, thoughts come into your todos. mind, Cuando esos pensamientos aparecen, those are not coming from the new you. no vienen del nuevo usted, They are not coming from you. no vienen de usted. Remember, the flesh can put thoughts in your mind. Recordemos que la carne puede poner pensamientos en su cabeza, su mente. I remember I was sitting in church one time when I was a young Christian, Yo estaba en la iglesia una vez cuando era un cristiano más reciente and one of the most horrible thoughts came into my mind. And I mean, it actually took my breath away. y uno de los pensamientos más horribles que he tenido vino a mi mente, llegó al punto de que me quedé sin respiración And I started condemning myself. y me empecé a condenar. And I did just what Adam did after he sinned. I hid from God. Y lo que hizo Adán después de pecar fue exactamente lo que hice yo. I couldn't pray Me to him. escondí. No podía orar, I couldn't even, I couldn't go to him no podía ir a él, because I was so horrible that I had that thought. porque yo me sentía tan horrible de haber pensado lo que pensé. That thought didn't come from me. Pero ese pensamiento no vino de mí. It came from my flesh, and that thing, it troubled me for months. Vino de mi carne y me causó problemas durante meses That I had that thought. el haber tenido ese pensamiento. Had I just known Romans 7:17 and 20, that it's no longer I that do it, but sin that dwells in me, Si yo hubiera sabido Romanos 7, 17 y 20, que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, I would have known that it didn't come from me. hubiera sabido que no venía de mí. Habría sabido.
But if the thought comes to mind and we continue to think about it, Pero si el pensamiento llega a su mente y continuamos pensando en el pensamiento, and then it leads to other thoughts and anger and all kinds of other things, entonces el pensamiento lleva a otro pensamiento y entonces aparece el enojo y todo tipo de cosas. and we realize what in the world is going on here. Y entonces empezamos a pensar qué está sucediendo. And I realized that it came from my flesh, but now I've taken possession of it, and the thought is actually coming from me now. Y me doy cuenta de que el pensamiento no está viniendo de mí, pero en el momento en que tomo posesión de él, ahora sí viene de mí. What do we do? ¿Qué hacemos? Oh, I admit it to God, Pues lo admito a Dios and I say, "Oh Lord, y le digo, please forgive me. I know you do." Dios, perdóname. Yo sé que me perdonas. And immediately He forgives and forgets. Inmediatamente él perdona y olvida. There's no condemnation before God No hay once we admit condenación it. ante Dios. Una vez lo admitimos. And now, if you still feel guilty about it, where's that coming from? Y si usted se sigue sintiendo culpable sobre lo mismo, ¿de dónde viene eso? That's coming from your flesh as well. Eso viene de su carne también. I mean, the original conviction comes from the Holy Spirit. Once you admit it to God, then you're forgiven, but you still feel guilty. Now that's coming from the flesh. La primera convicción de pecado viene del Espíritu, pero una vez lo admites a Dios, una vez lo confiesas a Dios, toda otra convicción de pecado ya viene de tu carne, no del Espíritu. There's three things that the world, the flesh, and the devil can do. There's three things. Hay tres cosas que pueden hacer el mundo, el diablo y la carne. And keep in mind, the flesh is the inner enemy. Y tengamos en mente que la carne es el enemigo interno. It's a part of this human body. It's inside of Es us. parte de este cuerpo humano. The Está entre world and nosotros. Satan are external enemies. No. Marcelli? Yeah, hi. The world and Okay. Satan. The world and Satan are external enemies. El mundo y Satanás son enemigos externos. Okay, if the world and Satan are gonna get to my mind, will, and emotions, they got to work through my flesh. Si el mundo y el enemigo y el Satanás van a alcanzar mis emociones, tienen que hacerlo a través de mi carne. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay, so they've only got three things they can do. Solo hay tres cosas que pueden hacer. They can tempt, Pueden tentar, accuse, acusar and deceive. y engañar. Perdón. Okay? Tempt, Vale. accuse, deceive. Tentar, acusar, engañar. So when the thought came into your mind, Así que cuando el pensamiento entró en su cabecita, that's the temptation. esa es la tentación. Tempting you to think about this, whatever this evil thing is that came to mind.
La tentación de pensar en cualquier cosa malvada que se le haya venido a su mente. Then once we've taken possession of that temptation, then the flesh comes right around in front of us and says, some Christian you are, just look at you. That's the accusation. Entonces, en el momento en que tomamos posesión de ese pensamiento, la carne se para delante de nosotros y nos dice, mira qué cristiano eres pensando estas cosas. Eso es la acusación. And this is all wrapped up in deception. Y todo esto está envuelto en engaño. See, I mean, it's all a lie. Todo es una mentira. Todo es mentira. Remember, the flesh has its root and origin in Satan, and Satan is the master deceiver. The flesh has his word in. The flesh has its root and origin in Satan. Ajá. La And carne Satan- tiene su. Yes. And Satan is the master deceiver. Yeah. La carne tiene su origen y su raíz en Satanás, y Satanás es el padre de la mentira. Marcelo. Yes. Uh-huh. Yeah, I did it. Araceli, pregúntale que si eso mismo Sí. pasa con los sueños. Cuando de Okay. pronto sueñas cosas horrendas, o sea, que tú haces Pues cosas sí, horrendas, nos pasa a todos, suegres. si es este mismo Patrón. patrón, Pues sí, creo yo, pero voy a preguntar. So is it the same pattern for when we dream things that we don't want to dream, that we are doing terrible things? Is it the same situation? Yeah, I would say so. Yeah. Correcto. Yeah. I mean, Correcto. all of that's Correctísimo. coming from your flesh. I mean, anything that Todo. keep in mind, the world, the flesh, and the devil, they're the evil trinity. Mantengan en mente que el mundo, el diablo y la carne son la malvada Trinidad, But they were defeated at the cross. pero fueron derrotados en la cruz. In other words, they lost their power. Entonces perdieron su poder. And we could go back. We don't have time tonight, but No we tenemos could go tiempo back and hoy, look at a bunch of verses. pero veremos un montón de versículos. We looked at one in Colossians Hemos visto el de Colosenses of when we were studying Colossians cuando estábamos estudiando Colosenses, evidentemente. in chapter 2 and verse 15. Capítulo 2, versículo 15. It says, and having disarmed principalities and powers, he made a show of them Dice. openly, triumphing over them. Dice el versículo 15, el capítulo 2, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. See, the world, the flesh, and the devil are defeated foes. El mundo, el diablo y la carne son personas derrotadas o son pues, gentes derrotadas. But their sentence hasn't been carried out yet. They're out on bail. Their what hasn't been carried out? Their sentence has not been carried out Okay. yet. That makes sense. Pero su sentencia todavía no ha sido ejecutada. See, I mean, you understand, Arceli, out on bail? Usted no. They haven't been put into prison yet. Oh, They've paid bail money, and so now they're out running around. okay, yes, I understand. Es que lo que ha pasado es que han pagado fianza, entonces nos los metieron a la cárcel porque siguen dando vueltas por ahí.
Yeah, I mean, that's basically what's going on. Básicamente eso está pasando. But keep in mind that the blood of Christ cleanses us of our sins. Pero mantenga en mente que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. But the cross and our co-crucifixion, faith in the cross and our co-crucifixion keeps us from doing it again. Pero la fe en nuestra co-crucifixión nos impide que lo hagamos otra vez. So there's the blood and the cross. Está la sangre y la cruz. In Hebrews chapter 10, Hebreos 10. Yes. verse 19. Versículo 19. If you'd read that or so, please. Yes. Dice, yes. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. And then read verse 22. Y ahora leamos el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. See, verse 19 says that we can approach the throne of grace because of the blood of Christ. El versículo 19, si mal no recuerdo, dice que podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. No matter what sin we commit, we can admit it to God and immediately go to him and he just total forgiveness. No importa qué pecado hayamos cometido, inmediatamente se lo confesamos a él y él inmediatamente lo perdona y lo olvida. Now, if you're still feeling guilty, verse 22, Pero si todavía te sientes culpable, versículo 22. let us draw near with a true heart in full assurance of faith, Dice, having our acerquémonos hearts sprinkled with the blood of Christ from an evil conscience. con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Isn't that awesome? ¿No es asombroso? And then you go back to Romans 8, 1 Y luego that vuelves says there a is Romanos therefore 8:1. no condemnation to those who are in Christ Jesus, and you are in Christ Jesus. Que dice que no hay condenación para los que están en Cristo. And go to Que dice que no hay Galatians, condenación. go to Galatians chapter 5, and Arceli, if you'd read verse 1. Sí, vamos a Gálatas capítulo 5 y voy a leer el versículo 1. Momento que llegue. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Stand fast, therefore, in the freedom that Christ has set you free, and don't get entangled again with that guilty conscience and where these thoughts are coming from and all this stuff. ¿Qué significa eso? Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud de todos estos pensamientos y estas ideas que no sabéis de dónde vienen. See, all of that is the deception of the flesh. Todo eso es el engaño de la carne. It's just all deception. Todo es engaño. It's a lie. Es una mentira. It's not true. No es verdad. What we know is that we are saved forever. Lo que sabemos es que estamos salvos para siempre
And the blood of Christ has cleansed us of all unrighteousness. Y la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda injusticia. We have on us the righteousness of Christ. Tenemos sobre nosotros la justificación de No matter Cristo. what we do, No importa qué hagamos. that's how God sees us. Así nos vemos. And there should be no condemnation, no self-condemnation with Y no, for anything. y no debería de haber autocondenación por nada. See, if we're disappointed in ourselves, it's because we've been trusting in ourselves. We haven't been trusting in Christ. Si estamos decepcionados de nosotros mismos, es porque hemos estado confiando en nosotros mismos, no hemos estado confiando en Cristo. And this is what we're talking about when we say coming to the end of ourselves. We lose you, Que ahí cuando ourselves. estamos llegando, I'm here, Okay, all right. hello, So hello. and so you've got to understand who you are in Christ. We what? We've got to understand who we are in Christ. Tenemos que entender quiénes somos en Cristo. This is why we're going so slow. Por eso vamos tan despacio. Because these are all foundational truths that we're going to build on in our Christian lives. Porque todas estas son verdades fundamentales sobre las que vamos a construir en nuestra vida. And if we don't get this now, then later on it's going to cause us all kinds of problems. Y si no lo entendemos ahora, entonces más tarde nos va a causar todo tipo de problemas. So I think we're going to end for the night, and unless Arceli has another question or whatever. I have another question. Oh, okay. Because what I said that I didn't understand earlier, I have a question then. Okay. Bueno, ahora les digo lo que voy a preguntar. So what Paul was saying was that in this earth, in this life, we can experience fully the life of Christ in us, even if it's only a moment. So Paul is saying that we can see and think and feel the life of Christ in us totally, even if it's just a moment, because if my flesh is crucified with powerless because of the work of Christ, then through that same work in the faith, that faith, I can experience that even if it's just a moment. Yes, and it will grow from a moment to a longer to 2 moments to 5 moments. Oh, really? As you go through life. Oh, how beautiful. But you'll go back into the flesh, but then you'll realize you're in the flesh, and you'll admit that to God. You'll grab hold of the truth of the cross again and your finished work. You'll come out of that. You'll walk in the Spirit. That's where all the good comes from. Oh, I see. Okay, I'm gonna tell them. But the moments will turn into 10 moments to 20 moments. That's encouraging. Okay. Bueno, entonces lo que yo no comprendía de antes, esto tiene que ver, porque cuando dijo lo de que la semejanza de su resurrección va a ser en la vida y todo esto, lo que he preguntado es que si lo que Pablo estaba diciendo era que podemos en esta tierra experimentar la vida de Cristo en nosotros, aunque sea por momentos. Podemos ver y vivir y sentir la vida de Cristo, aunque sea por momentos, pero de forma total cuando lo sintamos. Entonces he preguntado eso y lo que me ha dicho es que sí.
y que de un momento pasarán a ser 2 momentos, a 5 momentos, 10 momentos, y volveremos a la carne, pero nos daremos cuenta y volveremos al espíritu y, o sea, van a ser varios momentos cada vez más largos. Only Joshua, Pepe, and Fernando will Sí. remain in the little part. Solamente Joshua, Pepe y Fernando se quedarán en la parte pequeña. Yeah. I've been there for a long time. And Paco. Yeah. Okay, thank you. Any Arcelia, is that Arcelia. helpful? Suegris, ¿le ayudó la respuesta del hermano? Dile que mucho, porque Yes, había that was estado very helpful. teniendo un tiempo muy mortificado, o sea, estaba siendo Yes, mortificada por no because she ser was being parte tormented by de lo que herself. acabo de decir. Yeah. And that's And she just says it's very, very helpful. that's it's all a lie. Es todo una mentira, suegris. You're who the Bible says you are, Usted es lo que la Biblia dice que usted es, not who your flesh tries to deceive you into believing you are. no lo que su carne quiere engañarla para que usted crea que es. The greatest discouragement the flesh has is, or the greatest tool that the devil desires to throw at us is discouragement. And he's the king of that. And he can only operate through the flesh. But like Tim said, it's a moment by moment resting in how God sees us and who God sees, not who we see, but who God sees. And by faith, we come to grow to understand more that God sees us as who we are now in Christ. And we don't see ourselves that way for a long time. But it comes over time to see ourselves more as God sees us. Ujú. Dice que la herramienta mayor del diablo es el desánimo y eso sucede a través de la carne, pero con el tiempo empezaremos a vernos como Dios nos ve y no siempre nos veremos como Dios nos ve, pero con el tiempo empezaremos a hacerlo y eso es lo que más importa al fin y al cabo. Amén, hermanos. Amén, amén. Bueno, vamos a orar. Vámonos de aquí. ¿Alguien tiene más preguntas? Parece que no. Ok.